Bienvenido a un video que proporcionará ejemplos de expresiones simplificadas utilizando el orden de las operaciones con números mixtos. Hagamos una revisión rápida del orden de las operaciones. Primero simplificaremos los paréntesis o símbolos de agrupamiento más internos, y luego simplificaremos todas las expresiones con exponentes. Luego multiplicaremos y dividiremos de izquierda a derecha, y finalmente sumaremos y restaremos de izquierda a derecha. Entonces, hay 4 pasos para el orden de las operaciones. Así que ten cuidado si estás acostumbrado a usar. Oh, disculpe mi querida tía Sally para recordar el orden de las operaciones. Solo hay 4 pasos. De nuevo, paréntesis, exponentes, multiplica y divide de izquierda a derecha. Y luego sumar y restar de izquierda a derecha. Entonces 4 pasos. Aquí está nuestro primer ejemplo. A la derecha aquí, tengo las abreviaturas para el orden de las operaciones. Para el primer paso, no podemos realizar ninguna operación dentro de los paréntesis. Entonces el paso 1 está completo. Paso 2, no hay exponentes. Paso 3, necesitamos multiplicar y dividir de izquierda a derecha. Entonces, nuestro primer paso es multiplicar estos números mixtos. Entonces, lo primero que debemos hacer es reescribir los números mixtos como fracciones impropias. Entonces será 5 veces 4 más 1, eso es 21, 5 2 veces 3 veces 1 más 2, eso será 5 3 RDS. Antes de multiplicar nuestros numeradores y denominadores, deberíamos intentar simplificar esto. Así que sigamos adelante y reescribamos los numeradores y denominadores en forma factorizada. Esto será 3 más 21 es 3 veces 7. 5 es primo. Y 5 y 3 son primos. Este es un buen paso para mostrar porque ahora podemos ver que 3 sobre 3 sería igual a 1, y 5 sobre 5 sería igual a 1. Entonces esto se simplifica muy bien. Tenemos 3 más, esto sería 7 en todo 1 o solo 7. Entonces, el resultado es 10. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Entonces, primero vamos a comenzar simplificando dentro de los paréntesis, lo que significa que tendremos que sumar estas fracciones y luego restar estos números mixtos. Vamos a reescribir esto y convertir estos números mixtos en fracciones impropias. Entonces tendremos 2 veces 2 más 1, eso es 5 mitades menos 4 veces 1 más 1. Eso serán 5 4 2. Y para restar números mixtos, no tiene que convertir a fracciones impropias, pero me gusta mantenerlo consistente. Siempre que trabajo con números mixtos, me gusta convertir a fracciones impropias porque tienes para multiplicar y dividir, y es opcional para sumar y restar, pero si no los convierte en números mixtos, es posible que tenga que pedir prestado o cargar cuando suma o resta en forma de números mixtos. Así que recuerde, para sumar o restar fracciones, tenemos que tener un denominador común. Entonces, mirando estas dos fracciones, el mínimo común denominador de 3 y 4 sería el mínimo común múltiplo de 3 y 4, y sería 12. Entonces, para convertir el denominador a 12, tendremos que multiplicar este denominador y este número por 4. Tendremos que multiplicar este denominador y numerador por 3. Y ahora tenemos que echar un vistazo a esta diferencia. El mínimo común denominador de 2 y 4 sería 4. Entonces multiplicamos el denominador por 2 y el numerador por 2. Y, por lo tanto, ahora tenemos un denominador común. Sigamos adelante y reescribamos estos. Vamos a tener 8 doceavos más, esto será 3 doceavos más, aquí vamos a tener 10 4 2 menos 5 4 2. Ahora que tenemos un denominador común en ambos conjuntos de paréntesis, ahora agregaremos aquí y restaremos aquí. Así que aquí tendremos 11 doceavos más, esto será 5 cuartos. Ahora que nos hemos ocupado de los paréntesis, no hay exponentes. No hay multiplicación o división. Por supuesto, nos queda sumar y restar estas dos fracciones y, nuevamente, tenemos que tener un denominador común. El mínimo común denominador de 12 y 4 sería 12. Podemos multiplicar este 4 por 3, y luego hacer lo mismo en el numerador, y ahora tenemos nuestro común denominador. Entonces tendríamos 11 doceavos más 15 doceavos. Bueno, 11 más 15 nos darían 26. Entonces tenemos 26 doceavos, y ahora no hemos terminado. Esto se simplifica. Sé que 26 es 2 veces 13. Sé que 12 también tiene un factor de 2, 2 por 6. Por lo tanto, se simplifica a 13 sextos, lo que se simplifica, pero también es una fracción impropia.
Entonces, para convertir esto en un número mixto, tomaríamos 13 y dividiríamos por 6. Hay 2 6 en 13. 2 veces 6 es 12 con un resto de 1. Entonces esto nos dice que 13 6 THS es igual a 2. Esa es la parte del número entero. Y un sexto, un resto sobre el divisor. Y echemos un vistazo a uno más mientras estamos aquí. Una vez más, observando el orden de las operaciones, el primer paso es realizar las operaciones dentro de sus paréntesis y, nuevamente, voy a seguir adelante y convertirlas en fracciones impropias que tener que lidiar con los préstamos. Entonces tendremos 2/3 más. Esto será 5 veces 2 más 2, eso es 12 quintos, menos, esto será 3 veces 1 más 2, 5 3 RDS. Una vez que realizamos la resta, tenemos que cuadrar esto. Entonces ahora obtendremos el denominador común. El mínimo común denominador de 5 y 3 sería 15. Entonces multiplicaremos esta fracción por 3 sobre 3. Dividiremos esta fracción por 5 sobre 5. Sigamos adelante y reescribamos esto. Tendremos 2/3 más la cantidad. Esto será 36 decimoquintos menos esto será 25 decimoquintos. Avancemos y restemos aquí. Tenemos un denominador común, 36 menos 25 es 11. Este se está involucrando un poco más porque tenemos que corregir esto ahora. Y digo que porque para cuadrar esta fracción, tenemos que cuadrar el numerador y el denominador. Entonces 11 al cuadrado es 121, 15 al cuadrado es 225, y ahora tenemos que obtener un denominador común. Y sé que 3 se divide de manera uniforme en 225 porque, recuerden, la suma de los dígitos, 5 más 2 es 9, y dado que la suma de los dígitos es divisible por 3, también lo es este número. Entonces, veamos cuántas veces 3 entra en 225. Es como si fuera 75 veces. Eso nos dice que multiplicamos esta primera fracción por 75 sobre 75. Tendríamos nuestro común denominador. Entonces aquí, tendremos 150 sobre 225 más 121 sobre 225. Entonces tenemos nuestro común denominador. Sigamos y agreguemos el número. 150 más 121 serían 271. Y, nuevamente, sigamos adelante y convierta esto en un número mixto. 271 dividido por 225 va una vez. Con un resto de 46. Entonces esto es igual a 1, y 46 sobre 225. Los únicos factores de 46 son 2 y 23, y ninguno se divide equitativamente en 225. Así que hemos terminado. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Guión 196 BAF 36 a 8 de 7.